En los capítulos antes de este, excelentísimo príncipe, dije cómo viniendo de camino, después de haber pacificado la provincia de Pánuco, se conquistó la provincia de Tututepeque que estaba rebelada, y todo lo que en ella se hizo, porque tenía nueva que una provincia que está cerca de la mar del sur, que se llama Impilcingo, que es de la cualidad de esta de Tututepeque en fortaleza de sierras y aspereza de la tierra, y de gente no menos belicosa, los naturales de ella hacían mucho daño en los vasallos de vuestra Cesárea Majestad, que confina con su tierra, y de ellos se me habían venido a quejar y pedir socorro, aunque la gente que conmigo venía, no estaba muy descansada, porque hay de una mar a otra 200 leguas por aquel camino. Junté luego 25 de caballo y 70 o 80 peones, y con un capitán los mandé ir a la dicha provincia, y en la instrucción que llevaba le mandé que trabajase de los atraer al real servicio de vuestra Alteza por bien, y si no quisiesen, les hiciese la guerra. El cual fue y hubo con ellos ciertos reencuentros, y por ser la tierra tan áspera no pudo dejarla del todo conquistada, y porque yo le mandé en la dicha su instrucción que hecho aquello que se fuese a la ciudad de Zacatula, y con la gente que llevaba, y con la que más de allí pudiese sacar, fuese a la provincia de Colimán, donde en los capítulos pasados dije que habían desbaratado aquel capitán y gente que iba de la provincia de Mecuacán para la dicha ciudad, y que trabajase de los traer por bien, y si no, los conquistase. Él se fue, y de la gente que llevaba y de la que allá tomó juntó 50 de caballo y 150 peones, y se fue a la dicha provincia, que está de la ciudad de Zacatilla, costa del mar del sur abajo, 60 leguas, y por el camino pacificó algunos pueblos que no estaban pacíficos, y llegó a la dicha provincia, y en la parte que al otro capitán habían desbaratado halló mucha gente do guerra que le estaban esperando, creyendo haberse con él como con el otro, y así rompieron los unos y los otros. Y plugo a nuestro Señor que la victoria fue por los nuestros, sin morir ninguno de ellos, aunque a muchos y a los caballos hirieron. Y los enemigos pagaron bien el daño que habían hecho, y fue tan bueno este castigo, que sin más guerra se dio luego toda la tierra de paz, y no solamente esta provincia, mas aun otras muchas cercanas a ellas vinieron a se ofrecer por vasallos de vuestra Cesárea Majestad, que fueron Alimán, Colimonte y Cehuatán, y de allí me escribió todo lo que le había sucedido, y le envié a mandar que busquéis un asiento que fuese bueno, y en él se fundase una villa, y que le pusiese nombre Colimán, como la dicha provincia, y le envié nombramiento de alcaldes y regidores para ella, y le mandé que hiciese la visitación de los pueblos y gentes de aquellas provincias, y me la trajese con toda la más relación y secretos de la tierra que pudiese saber, el cual vino y la trajo, y cierta muestra de perlas que halló. Y yo repartí en nombre de vuestra Majestad los pueblos de aquellas provincias a los vecinos que allá quedaron, que fueron 25 de caballo y 120 peones. Y entre la relación que de aquellas provincias hizo, trajo nueva de un muy buen puerto que en aquella costa se había hallado, de que holgué mucho, porque hay pocos, y asimismo me trajo relación de los señores de la provincia de Cihuatán, que se afirman mucho haber una isla toda poblada de mujeres sin varón ninguno, y que en ciertos tiempos van de la tierra firme hombres, con los cuales han acceso, y las que quedan preñadas, si paren mujeres las guardan, y si hombres los echan de su compañía, y que esta isla está 10 jornadas de esta provincia, y que muchos de ellos han ido allá y la han visto. Dícenme asimismo que es muy rica de perlas y oro. Yo trabajaré, en teniendo aparejo, de saber la verdad y hacer de ello larga relación a vuestra Majestad. Viniendo de la provincia de Pánuco, en una ciudad que se dice Tuzapán, llegaron 2 hombres españoles que yo había enviado con algunas personas de los naturales de la ciudad de Temixtitán y con otros de la provincia de Soconusco, que es en la mar del sur la costa arriba, hacia donde Pedrarias Dávila, gobernador de vuestra Alteza, 200 leguas de esta gran ciudad de Temixtitán, a unas ciudades de que muchos días sabía que yo tengo noticia, que se llaman Uclacán y Guatemala, y están de esta provincia de Soconusco otras 60 leguas. Con los cuales dichos españoles vinieron hasta 100 personas de los naturales de aquellas ciudades, por mandado de los señores de ellas, ofreciéndose por vasallos y súbditos de vuestra Cesárea Majestad, y yo los recibí en su real nombre, y les certifiqué que queriendo ellos y haciendo lo que allí ofrecían, serían de mí y de los de mi compañía, en el real nombre de vuestra Alteza, muy bien tratados y favorecidos, y les di, así a ellos como para que llevasen a sus señores, algunas cosas de las que yo tenía. Y ellos en algo estiman y torné a enviar con ellos otros 2 españoles para que les proveyesen de las cosas necesarias por los caminos.
Después acá he sido informado de ciertos españoles que yo tengo en la provincia de Soconusco, como aquestas ciudades con sus provincias y otra que se dice de Quiapán que está cerca de ellas, no tienen aquella voluntad que primero mostraron y ofrecieron. Antes dicen que hacen daño en aquellos pueblos de Soconusco porque son nuestros amigos. Y por otra parte me escriben los cristianos que envían allí siempre mensajeros, y que se disculpan que ellos no lo hacen, sino otros, y para saber la verdad de esto, yo tenía a Pedro de Alvarado con 80 y tantos de caballo y 200 peones, en que iban muchos ballesteros y escopeteros y 4 tiros de artillería con mucha munición y pólvora. Y asimismo tenía hecha cierta armada de navíos de que enviaba por capitán un Cristóbal Dolid que pasó en mi compañía para le enviar por la costa del norte a poblar la punta o cabo de Ibueras, que está 60 leguas de la bahía de la Ascensión, que es a barlovento de lo que llaman Yucatán, la costa arriba de la tierra firme, hacia el Darién, así porque tengo mucha información que aquella tierra es muy rica, como porque hay opinión de muchos pilotos que por aquella bahía sale estrecho a la otra mar, que es la cosa que yo en este mundo más deseo topar, por el gran servicio que se me representa que de ello vuestra cesárea majestad recibiría. Y estando estos dos capitanes a punto con todo lo necesario al camino, de cada uno vino un mensajero de Santisteban del puerto, que yo poblé en el río de Pánuco, por el cual los alcaldes de ella me hacían saber cómo el adelantado Francisco de Garay había llegado al dicho río con 120 de caballo y 400 peones y mucha artillería, y que se intitulaba de gobernador de aquella tierra, y que así hacía decir a los naturales de aquella tierra con una lengua que consigo traía, y que les decía que les vengaría de los daños que en la guerra pasada de mí habían recibido, y que fuesen con él para echar de allí aquellos españoles que yo allí tenía y a los que más yo enviase, y que les ayudaría a ello y otras muchas cosas de escándalo, y que los naturales estaban algo alborotados, y para más certificarme a mí de la sospecha que yo tenía de la confederación suya con el almirante y con Diego Velázquez, dende a pocos días llegó al dicho río una carabela de la isla de Cuba, y en ella venían ciertos amigos y criados de Diego Velázquez y un criado del obispo de Burgos que diz que venía proveído de factor de Yucatán, y toda la más compañía eran criados y parientes de Diego Velázquez y criados del almirante. Sabida por mí esta nueva, aunque estaba manco de un brazo de una caída de un caballo, y en la cama, me determiné de ir allá a me ver con él, para excusar aquel alboroto, y luego envié delante al dicho Pedro de Alvarado con toda la gente que tenía hecha para su camino, y yo me había de partir dende a 2 días, y ya que mi cama y todo era ido camino, y estaba 10 leguas de esta ciudad donde yo había de ir otro día a dormir, llegó un mensajero de la villa de la Veracruz casi medianoche, y me trajo cartas de un navío que era llegado de España, y con ellas una cédula firmada del real nombre de vuestra majestad, y por ella mandaba al dicho adelantado Francisco de Garay que no se entremetiese en el dicho río ni en ninguna cosa que yo tuviese poblado, porque vuestra majestad era servido que yo lo tuviese en su real nombre, por la cual 100.000 veces los reales pies de vuestra cesárea majestad beso. Con la venida de esta cédula cesó mi camino, que no me fue poco provechoso a mi salud, porque había 60 días que no dormía, y estaba con mucho trabajo, y a partirme a aquella sazón no había de mi vida mucha seguridad, mas posponíalo todo, y tenía por mejor morir en esta jornada que por guardar mi vida ser causa de muchos escándalos y alborotos y otras muertes que estaban muy notorias, y despaché luego a Diego do Campo, alcalde mayor, con la dicha cédula para que siguiese a Pedro de Alvarado. Y yo le di una carta para él, mandándole que en ninguna manera se acerquéis a donde la gente del adelantado estaba, porque no se revolviese, y mandé al dicho alcalde mayor que notifiquéis aquella cédula al adelantado y que luego me respondiese lo que decía, el cual se partió a la más prisa que pudo y llegó a la provincia de los Guatescas, a donde había estado Pedro de Alvarado, el cual se había ya entrado la provincia adentro, y como supo que iba el alcalde mayor y yo me quedaba, le hizo saber luego cómo el dicho Pedro de Alvarado había sabido que un capitán de Francisco de Garay, que se llama Gonzalo do Valle, que andaba con 22 de caballo haciendo daño por algunos pueblos de aquella provincia y alterando la gente de ella, y que había sido avisado el dicho Pedro de Alvarado como el dicho capitán Gonzalo do Valle tenía puestas ciertas atalayas en el camino por donde había de pasar, de lo cual se alteró el dicho Alvarado creyendo que le quería ofender el dicho Gonzalo do Valle, y por esto llevó concertada toda su gente, hasta que llegó a un pueblo que se dice el de las Lajas, a donde halló al dicho Gonzalo do Valle con su gente,
y allí llegado procuró de hablar con el dicho capitán Gonzalo do Valle y le dijo lo que había sabido y le habían dicho que andaba haciendo y que se maravillaba de él porque la intención del gobernador y sus capitanes no era ni había sido de les ofender ni hacer daño alguno. Antes había mandado que les favoreciesen y proveyesen de todo lo que tuviesen necesidad, y que pues aquello así pasaba que para que ellos estuviesen seguros que no hubiese escándalo ni daño entre la gente de una parte ni otra. Que le pedía por merced no tuviese a mal que las armas y caballos de aquella gente que consigo traía estuviese depositada hasta tanto que se diese asiento en aquellas cosas, y el dicho Gonzalo do Valle se disculpaba, diciendo que no pasaba así como le habían informado, pero que él tenía por bien de hacer lo que le rogaba, y así, estuvieron juntos los unos y los otros comiendo y holgando, los dichos capitanes y toda la más gente, sin que entre ellos hubiese enojo ni cuestión ninguna. Luego que esto supo el alcalde mayor, proveyó con un secretario mío que consigo llevaba, que se llama Francisco de Orduña, fuese donde estaban los capitanes Pedro de Alvarado y Gonzalo do Valle, y llevó mandamiento para que se alzase el dicho depósito, y les volviese sus armas y caballos a cada uno, y les hiciese saber que la intención mía era de les favorecer y ayudar en todo lo que tuviesen necesidad, no se desconcertando ellos en escandalizarnos la tierra, y envió asimismo otro mandamiento al dicho Alvarado para que los favoreciese. Y no se entrometiese en tocar en cosa alguna de ellos, en los enojar, el cual lo cumplió así. En este mismo tiempo, muy poderoso señor, acaeció que estando las naos del dicho adelantado dentro en la mar a boca del río Pánuco como en ofensa de todos los vecinos de la villa de Santisteban que yo allí había fundado, puede haber 3 leguas el río arriba, donde suelen surgir todos los navíos que al dicho puerto arriban, a cuya causa Pedro de Vallejo, teniente mío en la dicha villa, por asegurarla del peligro que esperaba con la alteración de los dichos navíos, hizo ciertos requerimientos a los capitanes y maestres de ellos para que subiesen al puerto y surgiesen en el de paz, sin que la tierra recibiese ningún agravio ni alteración, requiriéndoles asimismo que si algunas provisiones tenían de vuestra majestad para poblar o entrar en dicha tierra o en cualesquier manera que fuese, las mostrasen con protestación que, mostradas, se cumplirían en todo, según que por las dichas provisiones vuestra majestad lo enviase a mandar. Tal cual requerimiento los capitanes y maestres respondieron en cierta forma, en que en efecto concluían que no querían hacer cosa alguna de lo por el teniente mandado y requerido, a cuya causa el teniente dio otro segundo mandamiento dirigido a los dichos capitanes y maestres con cierta pena para que todavía se hiciese lo mandado y requerido por el primero requerimiento, al cual mandamiento tornaron a responder lo que respondido tenían, y fue así, que viendo los maestres y capitanes de cómo de su estada con los navíos en la boca del río por espacio de 2 meses y más tiempo, y que de su estada resultaba escándalo, así entre los españoles que allí residían, como entre los naturales de aquella provincia, un Castromocho, maestre de uno de los dichos navíos, y Martín de San Juan, guipuzcoano, maestre asimismo de otro navío, secretamente enviaron al dicho teniente sus mensajeros, haciéndoles saber que ellos querían paz y estar obedientes a los mandamientos de la justicia, que le requerían que fuese el dicho teniente a los dichos 2 navíos y que le recibirían y cumplirían todo lo que les mandase, añadiendo que tenían forma para que los otros navíos que restaban asimismo se le entregarían de paz y cumplirían sus mandamientos. A cuya causa el teniente se determinó de ir con solo 5 hombres a los dichos navíos y llegando a ellos fue recibido por los dichos maestres, y de allí envió al capitán Juan de Grijalva, que era general de aquella armada, que estaba y residía en la nao capitana a la sazón, para que él cumpliese en todos los requerimientos y mandamientos pasados del dicho teniente que le había antes mandado notificar, y que el dicho capitán no solamente no quiso obedecer, pero mandó a las naos que estaban presentes se juntasen con la suya en que estaba. Y todas juntas, excepto las 2 de que arriba se hace mención, y así juntas al contorno de su nao capitana, mandó a los capitanes de ellas tirasen con la artillería que tenían a los 2 navíos hasta los echar a fondo, y siendo este mandamiento público, y tal que todos lo oyeron, el dicho teniente en su defensa mandó a prestar el artillería de los 2 navíos que le habían obedecido. En este tiempo las naos que estaban alrededor de la capitana, y maestres y capitanes de ellas, no quisieron obedecer a lo mandado por el dicho Juan de Grijalva, y entre tanto el dicho capitán Grijalva envió un escribano, que se llama Vicente López, para que habléis al dicho teniente, y habiendo explicado su mensaje, el teniente le respondió justificando esta dicha causa, y que su venida era allí solamente por bien de paz, y por evitar escándalos y otros bullicios que se seguían de estar los dichos navíos fuera del dicho puerto.
a dónde acostumbraban a surgir, y como cosarios que estaban en lugar sospechoso para hacer algún salto en tierra de su majestad, que sonaba muy mal, con otras razones que acudían a este propósito, las cuales sobraron tanto, que el dicho Vicente López, escribano, se volvió con la respuesta al capitán Grijalva y le informó de todo lo que había oído al teniente, atrayendo al dicho capitán para que le obedeciese, pues estaba claro que el dicho teniente era justicia en aquella provincia por vuestra majestad. Y el dicho capitán Grijalva sabía que hasta entonces por parte del adelantado Francisco de Garay ni por la suya se habían presentado provisiones reales algunas a que el dicho teniente con los otros vecinos de la villa de Santisteban hubiesen de obedecer, y que era cosa muy fea estar de la manera que estaban con los navíos como cosarios en tierra de vuestra majestad Cesarea. Así, movido por estas razones, el capitán Grijalva con los maestres y capitanes de los otros navíos obedecieron al teniente y se subieron el río arriba donde suelen surgir los otros navíos. Y así, llegados al puerto por la desobediencia que el dicho Juan de Grijalva había mostrado a los mandamientos del dicho teniente, le mandó prender. Y sabida esta prisión por el mi alcalde mayor, luego otro día dio su mandamiento para que el dicho Juan de Grijalva fuese suelto y favorecido con todos los demás que venían en los dichos navíos sin que toquéis en cosa alguna de ellos, y así se hizo y se cumplió. Asimismo escribió el dicho alcalde mayor a Francisco de Garay, que estaba en otro puerto 10 o 12 leguas de allí, haciéndole saber cómo yo no podía ir a me ver con él, y que le enviaba a él con poder mío, para que entre ellos se diese asiento en lo que se había de hacer, y en ver las provisiones de la una parte y de la otra, y dar conclusión en lo que más servicio fuese de vuestra majestad. Y después que el dicho Francisco de Garay vio la carta del dicho alcalde mayor, se vino a donde el alcalde mayor estaba, a donde fue muy bien recibido, y proveído él y toda su gente de lo necesario, y así, juntos entrambos, después de haber platicado y vistas las provisiones, se acordó, después de haber visto la cédula de que vuestra majestad me había hecho merced, el dicho adelantado, después de ser requerido con ella por el alcalde mayor, la obedeció, y dijo que estaba presto de la cumplir, y en cumplimiento de ella, que se quería recoger a sus navíos con su gente para ir a poblar a otra tierra fuera de la contenida en la cédula de vuestra majestad. Y que pues mi voluntad era de favorecerle, que le rogaba al dicho alcalde mayor que le hiciese recoger toda su gente, porque muchos de los que consigo traía se le querían quedar y otros se le habían ausentado, y le hiciese de proveer de bastimentos de que tenía necesidad para los dichos navíos y gente. Y luego el dicho alcalde mayor lo proveyó todo como él lo pidió, y se pregonó luego en el dicho puerto, a donde estaba la más gente de la una parte y de la otra, que todas las personas que habían venido en el armada del adelantado Francisco de Garay lo siguiesen y se juntasen con él, so pena que el que así no lo hiciese, si fuese hombre de caballo, que perdiese las armas y caballo, y su persona se le entregase al dicho adelantado presa, y al peón se le diesen 100 azotes, y asimismo se lo entregasen. Asimismo pidió el dicho adelantado al dicho alcalde mayor que, porque algunos de los suyos habían vendido armas y caballos en el puerto de Santisteban y en el puerto donde estaban y en otras partes de aquella comarca, que se los hiciese volver, porque sin las dichas armas y caballos no se podría servir de su gente, y el alcalde mayor proveyó de saber por todas las partes donde estuviesen caballos o armas de la dicha gente, y a todos los hizo tomar las armas y caballos que habían comprado, y volverlas todas al dicho adelantado. Asimismo hizo poner el dicho alcalde mayor alguaciles por los caminos y prender todos cuantos se iban huyendo, y se los entregó presos, y le entregaron muchos que así tomaron. Asimismo envió al alguacil mayor a la villa de Santisteban, que es el puerto, y a un secretario mío con el dicho alguacil mayor, para que en la dicha villa y puerto hiciesen las mismas diligencias y diesen los mismos pregones, y recogiesen la gente que se le ausentaba, y le entregase y recogiese todo el bastimento que pudiesen, y proveyesen las naos del dicho adelantado, y mandamiento para que también tomasen las armas y caballos que hubiesen vendido, y se las diesen al dicho adelantado. Todo lo cual se hizo con mucha diligencia, y el dicho adelantado se partió al puerto para se ir a embarcar, y el alcalde mayor se quedó con su gente por no poner más en necesidad el puerto de la en que estaba, y porque mejor se pudiesen proveer, y estuvo allí 6 o 7 días para saber cómo se cumplía todo lo que yo había mandado y lo que él había proveído, y porque había falta de bastimentos, el dicho alcalde mayor escribió al adelantado si mandaba alguna cosa, porque él se volvía a la Ciudad de México.
donde yo resido, y el adelantado le hizo luego mensajero, con el cual le hacía saber cómo él no hallaba aparejo para se ir, por no haber fallado sus navíos perdidos, que se le habían perdido 6 navíos, y los que quedaron no estaban para navegar en ellos, y que él quedaba haciendo una información para que a mí me constase lo susodicho, como él no tenía aparejo para poder salir de la tierra, y que asimismo me hacía saber que su gente se ponía con él en debate y pleitos, diciendo que no eran obligados a le seguir, y que habían apelado de los mandamientos que mi alcalde mayor había dado, diciendo que no eran obligados a los cumplir por 16 o 17 causas que asignaban. Una de ellas era que se habían muerto ciertas personas de hambre de las que en su compañía venían, con otras no muy honestas, que se enderezaban a su persona. Y asimismo le hizo saber que no bastaban todas las diligencias que se hacían para detenerle la gente, que anochecían y no amanecían, porque los que un día le entregaban presos, otro día se iban imponiéndoles en su libertad, y que le aconteció desde la noche a la mañana fallarle 200 hombres. Que por tanto, que le rogaba muy afectuosamente no se partiesen hasta que él llegase, porque él quería venir a verse conmigo a esta ciudad, porque si allí lo dejaban pensaría de ahogarse de enojo. Y el alcalde mayor, vista su carta, acordó de aguardarlo. Y vino dende a 2 días que le escribió, y de allí despacharon mensajero para mí, por el cual el alcalde mayor me hacía saber cómo el adelantado veníase a ver conmigo a esta ciudad, y porque ellos se venían poco a poco hasta un pueblo que se llama Cicoaque, que es a la raya de estas provincias, y que allí aguardaría mi respuesta, y el dicho adelantado me escribió dándome relación del mal aparejo que de navíos tenía, y de la mala voluntad que su gente le había mostrado, y que porque creía que yo tendría aparejo para le poder remediar, así proveyéndole de la gente que yo tenía como del demás que él hubiese menester, y que porque conocía por mano de otro no podía ser remediado ni ayudado, así, que había acordado de se venir a ver conmigo, y que me ofrecía a su hijo mayor con todo lo que él tenía, y esperaba dejarle para me le dar por yerno, y que se casase con una hija mía pequeña, y en este medio tiempo, constándole al dicho alcalde mayor, al tiempo que se partían para se venir a esta ciudad, que habían venido en aquella armada de Francisco de Garay algunas personas muy sospechosas, amigos y criados de Diego Velázquez, que se habían mostrado muy contrarios a mis cosas, y viendo que no quedaban bien en la dicha provincia, y que de su conversación se esperaban algunos bullicios y desasosiegos en la tierra, conforme a cierta provisión real que vuestra majestad me mandó enviar para que las tales personas escandalosas salgan de la tierra, los mandé salir de ella, que fueron Gonzalo de Figueroa, y Alonso de Mendoza, y Antonio de la Cerda, y Juan de Ávila, y Lorenzo de Ulloa, y Taborda, y Juan de Grijalva, y Juan de Medina, y otros, y esto hecho, se vinieron hasta el dicho pueblo de Cicoaque, donde les tomó mi respuesta que hacía a las cartas que me habían enviado, por lo cual les hacía saber holgaba mucho de la venida del dicho adelantado, y que llegando a esta ciudad se entendería con mucha voluntad en todo lo que me había escrito, y en cómo, conforme a su deseo, él fuese muy bien despachado. Y proveía asimismo para que su persona fuese muy proveída por el camino, mandando a los señores de los pueblos le diesen muy cumplidamente todo lo necesario. Y llegado el dicho adelantado a esta ciudad, yo le recibí con toda la voluntad y buenas obras que se requerían y que yo pude hacerle, como lo haría con hermano verdadero, porque de verdad me pesó mucho de la pérdida de sus navíos y desvío de su gente, y le ofrecí mi voluntad, como en la verdad yo la tuve de hacer por él todo lo que a mí posible fuese. Y como el dicho adelantado tuviese mucho deseo que hubiese efecto lo que me había escrito acerca de los dichos casamientos, tornó con mucha instancia a me importunar a que lo concluyésemos. Y yo, por le hacer placer, acordé de hacer en todo lo que me rogaba, y el dicho adelantado tanto deseaba, sobre lo cual se hicieron de consentimiento de ambas partes con mucha certidumbre y juramentos ciertos capítulos que concluían el dicho casamiento, y lo que de ambas partes para se hacer se había de cumplir, con tanto que ante todas cosas, después que vuestra majestad fuese certificado de lo capitulado, de todo ello fuese muy servido. En manera que, demás de nuestra amistad antigua, quedamos con lo contratado y capitulado entre nosotros, juntamente con el deudo que habíamos tomado con los dichos nuestros hijos, tan conformes y de una voluntad y querer que no se entendía entre nosotros en más de lo que a cada uno estaba bien en el despacho, principalmente del dicho adelantado.